Yo voy a hacer un breve repaso de lo que hemos hablado en la clase anterior. Una parte de lo que hablamos el sábado anterior lo vamos a volver a hablar quizás mañana, porque no quedó eso en la grabación y hay mucha gente que está pidiendo y queremos compartir con todos. Pero para los que están hoy por primera vez, ya estamos siendo como 30 en esta noche, gracias a Dios por eso, ¿sí? Y alguien más que debe andar por allá, pero ya somos un muy buen grupo. Y algunos de ustedes que no llegaron a la clase del sábado anterior y se encuentran con esta palabra aquí, escatología. Esa es una palabra compuesta, una palabra griega. La palabra eschato significa último, y lo que tenemos al final, logía, eso habla de tratado, de documento, y a veces habla de conocimiento. De manera que nuestra materia es un tratado, un documento acerca de los últimos tiempos. A veces simplificamos y nosotros decimos que queremos hablar sobre eventos futuros, o a veces lo expresamos usando profecía bíblica. Lo que hemos hablado el sábado anterior era sobre la venida de nuestro Señor. Y estuvimos comenzando por la palabra Maranata. Cada domingo que usted llega aquí, se encuentra ahí con esa palabra, Maranata, y esa era una forma en la cual se saludaban los primeros cristianos. Se veían en la calle, en el mercado donde estaban, y se saludaban con ese término que quiere decir Cristo viene. Cristo viene para nosotros y Cristo viene pronto. Y por casi todo el Nuevo Testamento hay pasajes que hablan acerca del regreso del Señor Jesucristo. Y entonces mencionábamos que había 3 palabras en el idioma griego, y eso es bueno decirlo, que el Nuevo Testamento fue escrito todo en el idioma griego. Y una de esas palabras era la palabra parousia. Cuando se utilizaba ese término en la historia, cuando venía un rey, un conquistador, un emperador visitaba a algún lugar, entonces se usaba esa palabra parousia, que quiere decir estar cerca de, delante de o al lado de un rey, de un emperador. Y entonces esa palabra se usa en relación al regreso de Cristo, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, pero también la Biblia enseña que Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Así que es correcto usar esa palabra parousia para hablar de la venida de Cristo. La otra palabra griega era apocalipto. Conocemos una palabra más conocida que es la palabra apocalipsis, y eso significa, es una palabra compuesta, apocalipto, eso habla de poner algo a la vista, de una revelación. Y también la palabra epifaneia, que esa palabra habla acerca de algo que brilla, de algo que se pone a la luz, y pronto saldrá a la luz el regreso del Señor Jesucristo. La Biblia enseña que Él vendrá para buscar a su iglesia que Él compró con su sangre. ¿Cuál sangre? La que Él derramó en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Así que si hemos dado ese paso de arrepentirnos de nuestros pecados, y si hemos creído en Jesús como nuestro Salvador por medio de la fe, Él vendrá por nosotros, por los que han hecho eso. Ahora vimos también, y el hermano citó el Evangelio de Juan, capítulo 14, el Señor Jesucristo prometió que Él iba a regresar. Él habló acerca de que en la casa de su Padre muchas mansiones hay. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y entonces dice, y vendré y otra vez, y me tomaré a mí mismo. Y explicamos cómo Él vendrá otra vez, porque Él tuvo que pasar un proceso de la cruz, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección. Y hoy está haciendo un ministerio como abogado, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Pues eso dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, que si hubiésemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahí está. Pero cuando se termine esa etapa, Él vendrá otra vez. Y dice, y me tomaré a mí mismo. ¿Por qué usa esa expresión? Porque la Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Cuando la Biblia habla de iglesia, no habla de un edificio. Cuando la Biblia habla de iglesia, se refiere a un conjunto de personas que han sido salvos por Cristo. Usted fue salvo por Cristo, usted es parte de la iglesia. Usted fue salvo por Cristo, Él vendrá otra vez por usted. Vendrá por mí, que he creído en Él. Entonces dice, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. La iglesia es su propio cuerpo. Ahora bien, los ángeles también prometieron que Jesús iba a regresar. Esa enseñanza la vimos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Después allí el Señor reunió a sus apóstoles y dice que Él fue tomado en una nube. Y dos varones con vestiduras blancas, los cuales eran ángeles, le dijeron a los apóstoles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir, se fue en una nube, el nube vendrá, ¿no? Así como la habéis visto ir, vendrá. El apóstol Pablo prometió que Jesús iba a regresar. El hermano también citó ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, donde en el verso 16 dice que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, aquellos hermanos en la fe que en estos 2000 años de historia, desde la cruz hasta nuestros días, los que ya han partido de esta vida regresarán con Jesús. Y Él dijo, no tienen por qué entristecerse, como los otros que no tienen esperanza. El incrédulo piensa que todo termina en el cementerio. El Hijo de Dios sabemos que cuando un creyente sale de esta vida, la Biblia habla de ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu con el Señor. Y el Señor traerá con Él, en ese regreso, a los que durmieron en Él. Y luego nosotros, si Él viniera en esta noche, nos encuentra vivo. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, y ahí aparece la palabra arrebatamiento, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos en el aire, en las nubes. La Biblia usa la palabra aire, también usa la palabra nubes. Los niños aquí han borrado, pero aquí habíamos puesto la palabra rapto, es la palabra que usamos, la palabra rapto, arrebatamiento. Eso significa que seremos arrancados del escenario de la tierra con poder de Dios. Y dijimos el sábado anterior, y menos mal que es así, porque si no muchos se quisieran quedar comprando y vendiendo, haciendo negocios, ¿no? Pero cuando suene la trompeta, el Señor nos arrancará, seremos arrebatados y llevados para estar con Él por siempre. Pablo le prometió a los Corintios, capítulo 15, versos 51 a 53. Él les dijo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta, y hablamos de que hay un grupo de cristianos que creen que la iglesia pasará por la mitad de la tribulación cuando suene la séptima trompeta de juicio, que ahí vendría el Señor. Pero ahí vimos en Apocalipsis 11:15 que esa trompeta será tocada por un ángel y no tiene nada que ver con esta trompeta que habla aquí en Tesalonicenses y Corintios, porque esa será tocada por el Señor. Es otro evento totalmente distinto. Aquellos que creen que la iglesia pasará por la mitad de la tribulación y otros que piensan que pasará por 7 años de tribulación, ellos están esperando al anticristo. Nosotros estamos esperando a Cristo que venga en las nubes, como lo prometió. Le estamos esperando a Él. Ahora Pablo le dijo a los corintios que aquellos que estábamos en el cuerpo, todos necesitábamos ser transformados, un cuerpo glorificado, ¿no? Y también el escritor a los hebreos dijo en el capítulo 10, verso 37, un poquito de tiempo y el que había de venir vendrá y no tardará. Cristo viene, hermanos, y viene pronto. Y tenemos que estar en esa dulce espera. Pues así lo expresé el sábado anterior, la dulce espera es la que Pablo le habló a los Filipenses, capítulo 3, verso 20, que él dice, porque nuestra ciudadanía es celestial, de donde esperamos al Salvador. La dulce espera, está la iglesia, esperando a su Salvador. Deberíamos estar nosotros, hermanos, pensando en ese encuentro con Cristo. Y dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Esa debe ser nuestra actitud. Eso habla Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 3. Estoy diciendo todo lo que hablé el sábado anterior.
Y también cité Santiago 5, versículos 7 y 8, dice que tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor, así como el labrador espera del fruto. Y dice que tenemos que nosotros fortalecer nuestros corazones, y agrega, porque la venida del Señor se acerca. La Biblia siempre transmite ese mensaje de esperanza. Lo que no cité el sábado anterior fue Apocalipsis capítulo 22, el verso 6 y 7, dice Jesús: he aquí que vengo pronto. Apocalipsis 22, verso 12, dice el Señor: he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Apocalipsis 22, 20 dice: ven en breve, ven Señor Jesús. La Biblia da ese mensaje de esperanza. Cristo viene pronto. Cuando hablamos del regreso de Cristo, hablamos del regreso inminente. Usamos esa palabra, la palabra inminente, que quiere decir Él vendrá de un momento a otro. Hay algunos que utilizan la palabra súbito, el regreso súbito, y esa palabra también es correcta. Explicaba el sábado, a veces a una persona cae, muere, y dice: ¿qué pasó? ¿De qué murió? Muerte súbita, dice el doctor. Así, en un momento. Así será la venida del Señor también, en un momento. Así que tenemos que estar preparados por eso. Y hoy vamos a estar hablando sobre 4 caballos en el horizonte. Ese va a ser nuestro tema hoy, 4 caballos en el horizonte. Y ustedes están ahí en Apocalipsis 6. Y yo, para refrescar la memoria, yo les voy a leer Mateo capítulo 24, solo para refrescar la memoria de ustedes, porque Mateo 24 está conectado a Apocalipsis 6. Y luego de que lea yo Mateo 24, nos meteremos a analizar esos 4 caballos en el horizonte. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué representan? Así que dice así, hermanos, la palabra de Dios. Lo que le voy a leer primero es Mateo, el capítulo 24, versículo 4. Dice: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a ir recordando eso. Jesús dijo: muchos vendrán en mi nombre. Versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí vamos a recordar que Jesús habló de guerra y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Esa palabra también la vamos a recordar. Y la palabra que sigue dice: y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Esa expresión habla de que el mundo está embarazado, pero de juicio. Y un día, así como una mamá da a luz después de un determinado tiempo, generalmente 9 meses, el mundo después de un determinado tiempo dará a luz un juicio. Y ahí nos meteremos ya, en Apocalipsis capítulo 6. Y ponemos la mirada en el versículo 1, Apocalipsis el capítulo 6 y el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, yo oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Como usted puede ver, 4 caballos, 4 jinetes están en el horizonte, en un horizonte muy cercano. Uno de esos caballos es de color blanco, el otro es de color rojo, el otro es de color negro y el último de un color amarillo. Todos los colores de esos caballos tienen un significado. Todos los jinetes que montan esos caballos tienen un mensaje. ¿Para qué tiempo? ¿Para qué época? Si el Señor Jesucristo viniera en esta misma noche a buscar a su iglesia, en este mismo día puede aparecer en escena el caballo blanco. Cuando Jesús lleve su iglesia al cielo, comenzará aquí en este mundo un periodo de tiempo de 7 años que estará dividido en 2 partes. Los primeros 3 años y medio la Biblia le llama tribulación. Los segundos 3 años y medio la Biblia le llama gran tribulación. Dice cual nunca hubo en la tierra. De manera que si el Señor Jesús llevara a su iglesia en esta noche, aparecería en escena el caballo blanco. Un antiguo escritor dijo que se necesitaron 4 evangelios para presentar la vida, el ministerio, la obra del Señor Jesucristo. Y ese mismo escritor dijo, se precisaron 4 caballos para mostrar las diferentes etapas del anticristo. Estos caballos y estos jinetes están hablando de diferentes etapas del anticristo en la tierra. Los 4 caballos, los 4 jinetes están enfocados a esa persona que es una criatura preferida por el diablo. Una criatura inspirada por el diablo. Cuando usted observe el obrar del anticristo en la Biblia, podrá ver las huellas dactilares de Satanás en él. Es la persona que él dirige, el que él manda a la escena. Y ahí está reflejado el anticristo en esos 4 caballos y en esos 4 jinetes. Lo que nos llama la atención es que él dice que él viene en un caballo blanco. Y generalmente el caballo blanco y el color blanco está relacionado con la pureza y con la santidad. Pero este hombre viene trayendo una pureza que no es real. Y viene él para ofrecer una paz al mundo que no es real. Cuando él aparezca, él pondrá en orden la economía del mundo, que como todos sabemos ya es un caos. Y él va a venir para poner en orden y va a haber un tiempo de prosperidad en la tierra. Este hombre sabrá dar una explicación. No sabemos en qué palabras ni en qué lugar, pero seguramente él captará la atención del mundo y, como se dice, se pondrá el mundo en su bolsillo cuando él explique dónde están los millones y millones y millones de personas que han desaparecido de la tierra. ¿Qué explicación dará? Su mensaje es convincente. La gente encontrará tranquilidad en sus palabras. En el Antiguo Testamento, Daniel 7, verso 8, dice que con su boca habla palabras infladas. Es un hombre de un lenguaje muy rico, cautivador, seductor. Esa va a ser la personalidad del anticristo. Cautivará la atención del mundo. ¿Qué explicación dará de esa gente que ya no está en la tierra? ¿Dirá que se lo llevaron los extraterrestres? No sabemos quién se lo llevó, dónde están. Pero lo que él diga, la gente lo va a creer. Y las palabras de él le van a transmitir paz a la gente. Porque él es un portador de paz y él va a lograr una paz por un tiempo en el mundo, una paz falsa. Al punto tal que cuando estudiamos la profecía en el Antiguo Testamento, Daniel habla acerca de él. Y Daniel dice en el capítulo 9 y en el versículo 27 que él hará un pacto, pero no con muchos o no con todos.
Eso quiere decir que este hombre tendrá un poder tan seductor en su hablar que logrará la paz en el Medio Oriente. Ya no va a haber más conflicto entre los judíos y los palestinos, entre algunas naciones árabes e Israel. En la zona más dramática, él pondrá paz, lo logrará. Y entonces cuando dice que él tomará un pacto, la expresión en el idioma hebreo ahí quiere decir que lo hará fuerte, por lo tanto está hablando de pactos que ya existen. Y yo podría darle una innumerable cantidad de pactos, y algunos de ellos en los años 90 del siglo pasado fueron firmados por el mismo autoridad principal de Israel hoy, Benjamín Netanyahu. Él fue uno de los que firmó pactos de paz. Hubo pactos de paz de Israel con la OLP, que es la Organización de Liberación de Palestina. Tuvo su líder más resonante, se llamaba Yasser Arafat. Hubo muchos pactos, pero no están funcionando. Es más, con certeza decimos que más gente ha muerto bajo la existencia de los pactos que cuando los pactos no existían. Y él aparecerá en la escena y dirá: tráiganme esos pactos. Y sentará a los líderes de las naciones y él los hará que firmen la paz. Miren la capacidad que va a tener ese hombre, la habilidad. Y él viene en el caballo blanco. Y observó lo que trae en su mano. Dice que trae un arco. Pero cuando miramos el arco, no tiene flecha. Es solamente un arco. Si tuviera una flecha, quiere decir que él va a conquistar el mundo por medio de las armas. Pero cuando miramos la figura ahí en el versículo 2, solamente es un arco, lo cual enseña que él va a conquistar el mundo por medio de la diplomacia. No habrá sangre, no habrá balas, no habrá bombas. Él será un líder diplomático. Alcanzará la paz, él va a organizar la economía del mundo. Todos van a estar asombrados con él, maravillados con él. Y también dice ahí el texto que se le fue dada una corona. Es decir, que él va a ser un conquistador. ¿Saben quién es él? Él es el último dictador del futuro. El último dictador que tendrá esta tierra. Y se lo voy a decir con más certeza: él será el último César, el último emperador del Imperio Romano. Y la gente dice: ¿y cómo es eso? Pero ya Roma y su imperio no quedó en el pasado. Pero él va a hacer resurgir el viejo imperio romano. Y él se pondrá como líder, como cabeza. Las 10 naciones que hoy forman parte del mercado común europeo, donde están Francia y Alemania, Inglaterra, Bélgica, España y otros allí. Él tomará 10 de esas naciones de Europa y hará resurgir el antiguo imperio romano, y él será la cabeza, y él será el conquistador. Él a esas 10 naciones las va a seducir y las va a llevar a la batalla de Armagedón. Ese es un tema del futuro. Pero ese es el anticristo. Ese es el que nosotros vemos aquí montado en un caballo blanco. Ese es lo que Jesús dijo. El Mateo 24:5 dice: muchos vendrán en mi nombre. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Era un mensaje de paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz les doy. Y este va a tener ahí sus falsos profetas y irán por el mundo haciendo que la gente, todos coincidan en un tiempo de paz. Dice: muchos vendrán en mi nombre, dice Jesús. Parece que esta gente tiene el mismo propósito de Jesús, de llevar paz. Pero esa paz es ficticia, es una paz falsa. Será una paz de poca duración. Porque rápidamente Apocalipsis nos enseña que aparece un segundo caballo en la escena. Es bien diferente al primero. Obsérvelo, por favor. Capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra que cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora apareció un caballo bermejo. Los brasileños y los portugueses están más afín con esa expresión. Ellos al rojo le dicen vermelo.
Para nosotros color rojo. Un caballo rojo. El primero, blanco, significaba la paz. Este caballo rojo significa la guerra, el derramamiento de sangre que habrá. Mire qué rápido que se cambia de un caballo a otro. Es un periodo de 7 años. El tiempo es breve y las cosas cambiarán en poco tiempo. Y todo aquello que era una paz prometedora se derrumbará y aparecerá aquí la guerra, la sangre. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24, 6 y 7? Dice, y habrá guerras y rumores de guerra, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Todo lo que dice Mateo 24 es paso a paso lo que estamos viendo acá. Ahora mire, dice aquí que se le dio una espada, y se le dio un poder para quitar la paz de la tierra, dice el texto. Dice esa palabra quitar significa retirar, va a alejar. Va a desaparecer la paz de la tierra. Y ahora la tierra va a estar siendo sometida a un ambiente de guerra. Sangre por todos lados. Observe lo que dice ahí el texto otra vez. Dice ahí en el versículo 4 que le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Aquellos que estudian el idioma griego dice que esa palabra matasen unos a otros es la palabra asesinato. Que se debería traducir así, asesinato. Eso habla de la clase de enfrentamientos y dicen que esa espada era la espada que usaban los antiguos sicarios, que era una espada curva, era una daga. Los sicarios en la antigüedad, porque ese nombre viene de los días de Jesús. Los sicarios acostumbraban a esconderse en los caminos y cuando pasaban los soldados romanos, ellos salían a traición y con esa daga, esa espada curva, les cortaban la cabeza. Y ahora aquí es la misma palabra que usa el idioma griego, la palabra makaira, que habla de esa espada, de una espada de combate de cuerpo a cuerpo. Y así habrá sangre derramada por todos lados. Ahí está el caballo rojo, sangre. Y ahí está el jinete, tiene una gran espada. Esos días que vendrán sobre la tierra serán días terribles. Es la etapa donde el anticristo comenzará a hacer sus primeras manifestaciones como el gran dictador mundial. Ahí ya algunos los comenzarán a mirar con cierta sospecha. ¿Cómo ha cambiado este hombre que proponía paz y que hablaba tan bonito? Ahora resulta que se desata la guerra, muertes por todos lados, el planeta siendo testigo de grandes masacres, hermanos, que habrá. Y ahora aparece en la escena un tercer caballo. Vamos a dar una mirada. Versículo 5. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esa palabra balanza se traduce como yugo, también habla de una unión ahí, una balanza. Ahora este caballo negro, el blanco significaba la paz, el rojo significaba la sangre y la guerra, y este caballo negro significa el hambre. La palabra que se usa es la palabra inanición. Quizás algunos de ustedes no la han oído. Cuando alguien muere de inanición, ese se murió de hambre, el color negro. No quiero que saque su dedito de aquí, de Apocalipsis capítulo 6, pero quiero hacerles una invitación, porque esto no estoy hablando yo en sentido figurado, ni estoy yo explotando mi imaginación, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice, porque la Biblia habla del color negro relacionado con el hambre. Y quiero mostrarles eso, no pierdan este capítulo 6. Y vayamos un momento al libro de las Lamentaciones de Jeremías. Después del libro de Jeremías viene el libro de las Lamentaciones. Y allí vamos a dar una mirada en el capítulo 4, versículo 8. La intención es mostrarle la relación directa entre el color negro y el hambre. El libro de Lamentaciones, entonces, el capítulo 4,
el versículo 8, esa va a ser la primera mirada que vamos a hacer. Después de Jeremías, ahí encuentra el libro de las Lamentaciones. Ahora escuche cómo dice la palabra de Dios, Lamentaciones, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra: oscuro, más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra, y las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Para los que no saben, el pueblo cerró el corazón a la palabra de Dios, desobedeció a Dios, se rebeló con Dios. El pueblo desaprobó al predicador Jeremías, aunque era el mejor predicador. El pueblo rechazó el mensaje de Dios y finalmente terminó rechazando a Dios. Comenzaron rechazando al predicador de Dios, luego rechazaron la palabra de Dios y finalmente rechazaron a Dios. El resultado de esas rebeliones fue que les tocaba 70 años de cautiverio en Babilonia. Los días iban a ser difíciles, vendrían días de hambre. Este libro de Lamentaciones es terrible. Los líderes espirituales, sacerdotes, comiendo de la basura en las esquinas. Y llegamos a una situación como la del tramo final, de que las madres cocinaban a sus hijos y se los comían. Leímos bien, ¿eh? Terrible. Pero aquí está el color negro. Dice que en ese tiempo esa gente que se había opuesto a Dios, usted los miraba en la calle. Y dice ahí el versículo 8 que hemos leído, dice: oscuro más que las negruras era su aspecto. Dice: no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espadas que los muertos por el hambre. Ahí está hablando del hambre. Dice que la palabra de Dios, que el aspecto de esa gente, el color de su piel estaba oscuro. La piel se pegó a los huesos, no comían. Era gente que tenía hambre y se notaba no solamente por su flaqueza, sino por el color oscuro de su piel. Dice que fue más leve aquellos que le atravesaron con una espada y murieron en el momento. Pero mayor sufrimiento fue los muertos por el hambre. Todo esto nos pone en perspectiva de ese caballo negro, de lo que sufre el ser humano. Pero un poquito más aquí en Lamentaciones capítulo 5, versículo 10. Lamentaciones, el capítulo 5, verso 10. Estoy usando estos textos para enseñar lo que la Biblia dice, que el negro es un color relacionado con el hambre. Dice aquí, capítulo 5, versículo 10, dice: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa de ¿qué cosa dice? Del ardor del hambre. Apareció el hambre y el color de la piel fue cambiando, se oscureció como un horno. Cualquiera de ustedes que ha visto o que tiene en su casa un horno de barro, tiene siempre la boca oscura, ¿no? Así era la piel, se oscureció, se ennegreció por causa del hambre. Entonces no tenemos ninguna duda de la conexión del color negro con el hambre. El caballo que estamos hablando en Apocalipsis capítulo 6 es de color negro. Y ahora entramos en ese capítulo de nuevo y ponemos la mirada en el jinete. Y el jinete dice que tiene una balanza en su mano. Esa balanza significa que en esos días de hambre la comida va a ser racionada. Es decir, que va a haber una gran escasez, serán días de mucha miseria. La gente realmente estará desesperada buscando un bocado. Y aquellos pocos que tengan trabajo por esos días. Y quiero recordarles esto: si el Señor
viniera a buscar a su iglesia hoy, esto comenzaría en muy poquito tiempo. En muy poquito tiempo. No estoy hablando de algo lejano, de siglos. Y la gente andaría desesperada buscando un bocado de comida. Ya es triste hoy cuando vemos gente, ¿no?, revolviendo en la basura, en los tachos, tratando de rescatar algo que puedan poner en su mesa. Es triste, es doloroso eso. Pero esos días serán tremendos, serán de hambre, y ahí está ese jinete administrando, ahí está el anticristo administrando raciones en el mundo. Y ahora quiero que note esto, en ese capítulo 6, versículo 6, dice: y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. 2 libras de trigo es el equivalente a 900 gramos. Pero la mayoría de la gente no tendrá plata para el trigo y tendrá que comprar 6 libras de cebada, que es algo de menor calidad, que es una comida que se le da para los animales o se la ponen a los borrachos en la cerveza, ¿no? La cebada. Pero pensemos en esas 2 libras de trigo, 900 gramos. Pensemos en una familia tipo, un matrimonio, 2 hijos. Un denario es el sueldo de un día de trabajo, históricamente. Ya los evangelios enseñan acerca de eso. El denario es el sueldo de un día. Trabajar todo un día para ir a comprar 900 gramos de harina y poner en la mesa para 4 personas. ¿Quién va a comer más de esas 4 personas? Seguramente el hombre, porque mañana tiene que tener más energía para salir a trabajar. ¿Y qué le va a dar a sus hijos? Migaja. ¿Qué le va a dar a su esposa? Migaja. Y hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, necesita algo más. Todos los días pan, un poco de pan, y trabajar y venir cansado, y que el dinero alcance para eso. Dice ahí: no toques el vino y no toques el aceite, porque esos son elementos de privilegio. El hambre, hermano, ya está invadiendo el mundo que vivimos hoy. Y hay algunos que lo toman como una señal de este tiempo que se aproxima. Las estadísticas indican que ya exactamente la mitad de la población de este mundo se acuesta con hambre. Los días que estamos viviendo ahora, el hambre está por todos lados. Aquí ya en el país de la abundancia que nosotros vivimos, tenemos más del 40% de la población de pobres. Tenemos 5 millones de personas que en la estadística figuran como indigentes. Son personas que no alcanzan a comer todos los días. No tenemos que andar buscando ejemplos lejanos del mundo aquí, en el país que es conocido y mencionado como el granero del mundo. El país que hoy está produciendo alimento para 400 millones de personas, que es lo que se exporta y se vende, no puede mantener a sus 47 millones que tiene fronteras adentro. El hambre está a la vuelta de nuestra casa, en la esquina de nuestra casa. El hambre nos viene pisando los talones. La situación es grave. En aquellos días será peor. Será peor. La comida racionada. Y cuando hablamos de esto, eso golpea nuestra memoria cercana. El día 20, no sé cuándo fue 20, se cumplió 4 años cuando se escuchó la voz de un presidente y dijo: ahora nadie más puede salir a la calle. La cantidad, cientos y cientos, miles de negocios que se cerraron. Dueños de restaurantes tenían que hacer fila para comer. Gente que había tenido su empresa, sus pequeños emprendimientos que le llaman pymes, haciendo filas en algún comedor para que le dieran de comer. Los miles y miles de negocios que se fundieron aquí en nuestro país. Y luego vino el encierro. ¿Sabe qué, hermanos? Todo eso que se vivió ahí, yo prediqué el año que pasó, que fuimos con la iglesia a Máximo Paz. Uno de los 2 mensajes que prediqué se llamaba El Gran Ensayo. El gran ensayo, porque esto ya se probó en el mundo y nosotros lo vimos acá y les dio resultado.
Y entonces aquí empezamos a escuchar cosas que en esos días no se van a oír. Quédate en casa. Perdone que les torture la memoria con lo que nos tocó vivir. Nosotros te cuidamos. No tienen para comer, te vamos a dar algo que se llama IFE. Y le daban ahí unos 10,000 pesos. El IFE significaba el ingreso familiar de emergencia. Pero no todos tuvieron acceso a eso. Y los que recibieron el IFE comieron una semana. La gente estaba realmente desesperada. Porque el anticristo, hermano, me gustaría que pudiera retener esto que les voy a decir. Él va a transformar ese mundo en un gran campo de concentración. Otra vez, Él va a transformar el mundo en un gran campo de concentración, con personas numeradas. Eso fue lo que hicieron los nazis en los días del Holocausto. Sellaban a las personas, le ponían número. Usted ya sabe acerca del 666 y todas esas cosas. Y la gente vivía en guetos, encerrados. ¿Qué novedad es para nosotros? O sea, a nosotros nos encerraron 9 meses, hermano. ¿Acaso no recuerda usted que había ciudadanos que eran esenciales y no esenciales? Y la mayoría de nosotros, casi todos nosotros, éramos no esenciales, no podíamos salir a la calle. Y le daban un día, media hora para sacar a su perro a hacer las necesidades. Si quería ir a hacer un trámite en el banco, tenía que tener las vacunas, la dictadura de las vacunas y de todo lo que nos tocó vivir. Es que todo eso que vivimos nosotros acá es un anticipo de lo que está escrito ahí. Y si usted salía ahí en el lugar donde yo vivo, que es un edificio, salían 2 a pasear un perro y algunos salían a fumar, los viciosos, y la gente, irresponsable, te voy a denunciar. Y si mi familia quería venir a comer conmigo el domingo, el vecino podía denunciarlos porque no podíamos reunirnos. Y si un familiar nuestro moría, podían ir 2 personas al cementerio, no más. Hermano, eso que vivimos acá es lo que va a suceder ahí, pero con una dimensión mayor. Ellos hicieron el gran ensayo. ¿Cuál fue el resultado? Muertos por todos lados. Aquí 130,000 muertos en nuestro país. El total en el mundo fue de 35 millones. La idea que tenían es que iban a morir 68 millones. Todo eso bajo aquella sigla del COVID-19 o la COVID. Todo eso ya pasó. Y ahí está la gente desesperada buscando comida. Algunos que se les hacían las multas y lo llevaban, le iniciaban una causa judicial porque tenían que salir a vender, dice, y no tenemos para comer. Los días fueron tremendos aquí, ¿no? Eso está en nuestra memoria cercana, fue hace 4 años atrás. Y la historia mucho más agravada aparecerá cuando este caballo negro aparezca en la escena. El hambre, el gobierno y el dictador que tendrá que controlar a la gente por la fuerza, encerrarlos, numerarlos y otras cosas que estudiaremos durante el mes de abril. Esta es una información primaria de lo que este hombre hará bajo este caballo negro. Ahora mire, hermano, los días van a ser dramáticos. Dice el Señor Jesucristo, el Mateo 24, y habrá hambre, pestes y terremotos. Pero la palabra que encabezaba era hambre. El Mateo 24. ¿Ve cómo Mateo está todo conectado a esto? Paso a paso. Está conectado Mateo con esto. Y una cosa más. Un día voy a hacer el mayor esfuerzo para cumplir la promesa y les voy a enseñar lo que es la Agenda 2030 en el mundo. Pero esto se llama en nuestros días ODS. Cuando usted ponga ahí en su celular o en una computadora ODS, esa es la sigla que quiere decir Objetivo de Desarrollo Sustentable. Objetivo de Desarrollo Sustentable. La élite del mundo, los poderosos del mundo tienen ese plan para el 2030. El presidente de este país está en contra de eso. Por eso bien hace, por eso lo atacan por todos lados.
Es una información extra nomás. Pero este objetivo de desarrollo sustentable, entre otras cosas, tratan de suplantar todos los alimentos. ¿Alguno de ustedes pensó alguna vez que iba a comer un alimento de una fotocopiadora? ¿Pensó eso alguna vez? Un día yo me voy a alimentar, la fotocopiadora me va a sacar ahí en 3D el alimento. Ahí hermano Omar me mandó un video en la semana. Yo ya había visto otro y ya lo había mencionado acá y nos cortaron esa prédica. Pero ahí en Israel muestran la computadora no es computadora, es una fotocopiadora grande, llamémosle así. Y ahí le sacan todo el dibujo del bife con la grasita o con el huesito y todo eso. Porque la carne que nosotros conocemos para el 2030 no quieren que exista más. Todo eso está invadiendo Europa. Aquí en la Argentina ya hay muchas muestras de los atunes en las latas. Lo tiran al agua en un colador y le ponen el agua y queda ahí un montón de cosas y nada, todo son como hilos. En Bolivia, cuando ponían el arroz en la sartén, quedaba negro y quedaba el plástico, porque ya está el arroz de plástico circulando hace mucho. Estamos hablando de Bolivia. Y hermanos, quieren sacar la carne vacuna y porcina y quieren imponer los insectos, porque se va a hacer harinas de los insectos. Se está haciendo ya, porque dicen que los insectos van a ser los nuevos portadores de proteínas para el mundo. Todo eso está ahí, en eso ODS. Usted entre esta noche, estudie, y lo que yo estoy diciendo no es algo de mi imaginación. Y esa comida ya está por todos lados. Aquí hay supermercados, acá en Buenos Aires, que usted agarra la carne picada de oferta y la pone en el colador bajo el agua y queda todo un basural ahí. Porque ya esas cosas empezaron a estar entre nosotros. Y ahí va a haber un jinete negro, días de hambre. ¿Quién se va a alimentar con una lámina, con la foto de un bife? Dice que eso tiene células madre y un montón de cosas que yo no sé explicar y no me voy a meter en el terreno que no entiendo. Pero esa es la realidad. Y así eso ya llegó a Europa y se está discutiendo en el Parlamento de Europa, porque nuevas enfermedades aparecerán y hay que reprogramar la agricultura y no sé cuántas cosas, y eso lo vamos a estudiar acá. Pero esos días de hambre, ya estamos viendo las primeras escenas dramáticas, pero cuando ese caballo negro aparezca, cuando el anticristo aparezca en ese tiempo con ese color negro, serán días dolorosos para el mundo. Dicen que 820 millones de personas tienen hambre hoy, 820, pero hay estadísticas que dan mucho más que eso. Y hay, hermanos, 2.500 millones de personas. La expresión que ellos usan, que no tienen alimentos seguros de calidad. O sea que están comiendo cualquier basura la gente hoy. La comida chatarra, usted ya sabe todas esas cosas. De muchas cosas estamos enterados. Pero cuando se sienta el galope de ese caballo negro a andar aquí en este mundo, esos días serán terribles. El dictador, el último César del emperador romano, pondrá su bota militar para aplastar al mundo. Él va a ser el conquistador. Recuerden al principio, es la criatura inspirada por el diablo, es la criatura preferida de Satanás. Y él vendrá aquí a este mundo en un caballo blanco ofreciendo una paz falsa, de poca duración. Vendrá en un caballo rojo para abrirle las puertas a la guerra y al derramamiento de sangre. Vendrá en un caballo negro, esa será su etapa donde él promoverá el hambre, comida balanceada, una balanza, unos gramitos de cebada o de harina. Eso va a ser el alimento de la clase obrera. Los más pudientes quizás tengan acceso al aceite o al vino. Por eso dice el texto, pero no dañéis el aceite ni el vino. Pero los obreros no tendrán acceso a eso. Hermanos, este es el mundo que se viene. Y todavía tenemos un caballo más, pero no quiero que vuelva afligido a su casa esta noche. Quiero que conozca bien lo que viene, porque el programa de Dios, el plan de Dios, está hecho paso a paso. Y nosotros estamos esperando que el Señor venga a buscar los que Él compró con su sangre. Y después vendrán
el galope de estos caballos y esos jinetes terribles. Y el último caballo dice que es de color amarillo. Léalo conmigo ahí. Dice la palabra de Dios, versículo 7. Dice, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y ahora dice Juan aquí, dice, yo escuché al cuarto ser viviente, me dijo, ven y mira, y miré. Esa palabra miré, aquellos que estudian el idioma griego dice que habla de asombro, de shock, la palabra que se usa, shock, algo que me choquea. Dice Juan, cuando vi eso quedé choqueado. Un caballo amarillo, la palabra griega para la palabra amarillo es la palabra cloro, ese mismo que se usa en las piletas donde se baña la gente, las piscinas. Y el cloro es un color verdoso, amarillento, es el color de la palidez, de la muerte. Y justo sobre ese caballo, del color de la muerte, viene sentada la muerte. Ese es el jinete. Ahora, eso no es un esqueleto. Aquellos que estudian dicen que esa figura a Juan tomó de esos días porque cuando estaba el circo romano y se llenaba ahí de espectadores porque los césares le ofrecían pan y circo al pueblo para divertirse y eran la lucha de los gladiadores. Dice que venía alguien disfrazado de la muerte y se paraba frente al César que estaba en la tribuna y le decía, salve César, nosotros los gladiadores venimos a brindarnos hasta la muerte. Era un hombre disfrazado, un personaje. Y algunos de los más antiguos estudiosos de la Biblia dicen que hace referencia a ese personaje. No es un esqueleto, sino que es algo que está disfrazado de la muerte, pero tiene un socio. ¿Notó? Que dice, y el Hades venía con él. Usted ya ha escuchado y ha visto de la muerte que hablan como la parca. Y de la muerte y la parca viene con su guadaña. Y esa es la figura de la muerte con su guadaña, cortando, abatiendo gente. Y la palabra Hades es la palabra tumba y es la palabra infierno también en el idioma griego. Porque cuando aquel hombre rico de Lucas capítulo 16 murió, ese hombre despertó en el Hades y él dijo que era un lugar de tormento. 3 veces dice ahí en Lucas 16 del 19 al 31. 3 veces dice que era el Hades un lugar de tormento. Y ahí viene el Hades, la tumba, viene recogiendo todo lo que la muerte va, persona tras persona. Y el Hades los va ahí. Tremenda la figura, ¿no? Esa figura después aparece en Apocalipsis 20, en el trono blanco. El Hades y la muerte, socios. Nunca están divorciados, siempre andan juntos. La muerte con su guadaña derribando gente y el Hades albergándolos. Y aquí está este caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Escuche eso. Hoy estamos casi llegando a los 8.000 millones de habitantes en el mundo. Quiere decir que la cuarta parte que ellos van a matar son como 2.000 millones de personas. La cuarta parte de la tierra. Vienen días tremendos, ¿no? Pero usted y yo no vamos a estar acá, ya vamos a estar con el Señor en su presencia, porque Él ya nos llevó aquí. Ahora ese caballo blanco que les nombré, es el que inaugura la semana número 70 que habló el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que yo no quiero darles en esta noche porque es demasiada información para ustedes, pero en abril vamos a una vez que ustedes se vayan familiarizando, porque muchos hasta están escuchando por primera vez esto. Entonces para algunos esto es como chino, no sé qué está hablando, no sé qué está diciendo. Pero ahí está todo frente a nuestros ojos. 4 caballos, 4 jinetes, 4 etapas diferentes, tremenda de lo que el anticristo hará en este mundo.
Y dice ahí la palabra de Dios, hermanos, ya voy a ir llevándolos al final. Dice, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ya vimos, hermanos, el caballo rojo, bermejo, tenía una espada, y ahí para matar con espada. Y luego vimos el caballo negro, ahí aparece la palabra otra vez, hambre. Y luego aparece la palabra mortandad. Mateo 24:7, en la trilogía dice Jesús que vendrá hambre, pestes y terremotos. Y ahí está la palabra mortandad en la Biblia. Cantidad de veces aparece con la palabra peste o pestilencias. Y entonces una de las últimas pestes que nos conmovió fue la del COVID-19. Fue lo que puso al mundo en alerta, al mundo entero en alerta. Hablaban que era de la sopa del murciélago, ¿se acuerda? Perdónenme que le traiga todos esos recuerdos. Pero decían que había empezado en una ciudad en China, Wuhan, algo así, que alguien tomó sopa de murciélago y cosas así. Y luego otros dicen que esto era un virus que se escapó de un laboratorio y que esto fue hecho a propósito y todas las cosas que se dicen. Pero también está el ébola, que es una enfermedad de los murciélagos de la fruta en el África. Y muchas de esas enfermedades, hermanos, traen bueno, no me sale el término ahora, hemorragias internas. Y la gente muere de manera tremenda en medio de dolores. Y tenemos cantidad de enfermedades en nuestro mundo, el cólera por las aguas servidas, infectadas. Y acá en La Matanza y todo esto tenemos esas clases de agua. El 80% de la población de los casi 14 millones no tiene cloaca, no tiene agua potable. Acá donde estamos viviendo nosotros. Contaminaciones, las enfermedades que transmiten las ratas, el hantavirus. Y luego también está, quiero pronunciar bien, no me recuerdo si tengo ahí su nombre, si no lo digo yo, leptospirosis. Eso, así entre paréntesis, se los digo a todos ustedes que toman latitas, voy a decir de gaseosa, espero que no tomen latitas de cerveza, ¿no? Pero cuando usted tome una latita, una gaseosa, lo que sea, tiene que limpiar bien eso. Porque en los depósitos donde ponen eso, ahí van las ratas y hacen su orina y mucha gente muere por tomar de la latita. La estopirosis es una de las causas mayores de muerte en el mundo. El hantavirus, como le dije, todas esas cosas tienen que ver con el orín de las ratas. Y aquellos que van a morir por la espada, de esos cadáveres saldrán, hermanos, bacterias mortales. La Primera Guerra Mundial, que terminó en el año 1914, dejó 20 millones de muertos en los campos de batalla y dejó casi la misma cantidad de muertos por la infección de los cadáveres. La Segunda Guerra Mundial se manejan dos cifras, la más firme es de 80 millones de muertos entre soldados y civiles, pero hay algunos que tienen una estadística que supera los 100 millones de muertos, pero casi la mitad de esa gente murió por las infecciones que salieron de los cadáveres, de los cuerpos muertos. Y aquí están la muerte, el Hades, y dice aquí están los que van a morir por la espada, por el hambre, por las pestes, pero la palabra que usa aquí es mortandad. Hay tantos virus en nuestros días, tantos virus hay, que cuando les predique de Mateo 24 se los voy a contar todos los virus que hay en nuestro tiempo. Cosas terribles. Y dice aquí una palabra novedosa. Dice que los muertos serán por las fieras. Y ahora aquí se nos abre un panorama. Dice la palabra de Dios, no lo vamos a buscar, solo lo quiero mencionar, de Segunda de Reyes 17:25, un rey asirio, ahí se rebelaron con Dios y Dios les mandó leones y los leones se los comieron, ¿no?
También Dios mandó avispas. En el libro de Josué, eso es en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo 23, 28, en el libro de Josué habla que Dios mandó tábanos. Tábanos aparecen allí. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando tuvimos los días de encierro en la pandemia, en varios lugares vimos de Australia, de Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, se veían los osos, se veían panteras en diferentes lugares, porque cuando los hombres se encerraron, los animales salieron todos así. Y aquellos serán días de encierro, días de comida racionada y días de encierro, el gran campo de concentración del anticristo. Y los animales saldrán y vendrán a las ciudades. Y no es un delirio, porque ya lo hemos visto ahora en este último tiempo, cómo sucede. Pero a mí me llama la atención. Y yo no hice tiempo de buscar el material, porque yo había hecho un estudio profundo y lo había compartido hace como 2 años acá en el púlpito. Pero hay un grupo de predicadores muy buenos de nuestra generación, muy buenos predicadores. Y ellos le dan espacio a otros animales. Como dice aquí el texto, fieras de la tierra. Y déjenme recordar esto también, porque en Hechos capítulo 11 y el versículo 6, cuando Pedro salió a la terraza y apareció aquel lienzo lleno de reptiles y de animales y todo eso, porque también la palabra animales a veces se refiere a serpientes venenosas. Y Pedro vio todos aquellos reptiles, y usted puede imaginar todo lo que es un reptil, un lagarto, un cocodrilo, una víbora, todo lo que usted imagina, que conoce como reptil. Y que Pedro le dijo a Dios que él no iba a comer eso porque él no come cosa inmunda. Y ahí había en esa bolsa cantidad de animales. Por eso cuando hablamos aquí de las fieras, cuando el diablo llevó a nuestro Señor al desierto para tentarlo, y el Señor se levantó en victoria en esa lucha con el diablo, dice, y él dice, los ángeles le servían, y venían las fieras, donde estaba el Señor. Pero los predicadores esos que le estoy hablando, ellos hacen aquí, creen que una gran parte de estas fieras se refieren a las ratas. Mire qué curioso que es esto. Y ellos dicen, por ejemplo, que en la Primera Guerra Mundial las ratas mataron como 3,5 millones de personas. ¿Escuchó hablar alguna vez de la peste negra, de la peste bubónica? Cuando usted va a la historia en el siglo XVI, 1/3 de la población de Europa, 1/3 de la población de Europa, 30 de cada 100 murieron por la peste bubónica o la peste negra. Las ratas se reproducen rápidamente. Y las ratas pueden ser parte de estas fieras que aparecen aquí. Según los médicos, digo lo que ellos dicen, yo no lo sé. Dice que la rata puede transmitir 35 enfermedades que pueden ser mortales, entre otras como la salmonela y otras tantas. Y ahí aparecen algunos en las pulgas, en los ácaros y todo eso es Yo estudié la Biblia, no soy un profesional de eso, pero los predicadores, aquellos que estudian más y que saben de esto, dicen que ellos entienden que dentro de estas fieras van a tener un gran trabajo destructor, las ratas. Algunos de ellos hasta han estudiado en nuestros días de las grandes ruinas que traen en las empresas que producen comida. En los depósitos las ratas hacen estragos. Y entonces ellos creen que en esos días, dentro de estas fieras, las ratas tendrán un gran protagonismo. Honestamente, yo creo que puede ser así. Creo que sí. Y ahora voy a terminar de este modo. Hace algún tiempo atrás, hablando de estos temas y otros relacionados al Apocalipsis, una persona me preguntó, dice, ¿hay esperanza para este mundo? ¿Hay alguna solución para este mundo? Y rápidamente mi respuesta es no. No hay ninguna solución para este mundo. ¿Acaso soy un hombre pesimista?
Simplemente soy un hombre realista que conoce medianamente la Escritura para conocer lo suficiente, que no hay ninguna esperanza para este mundo. Pero también alguien me preguntó, ¿y hay esperanza para el hombre? Y la respuesta rápidamente es sí. Cristo es la esperanza para el hombre. Cristo es el refugio para el hombre. Cristo es el que nos librará de la presencia de estos caballos y estos jinetes. Es más, si en esta noche usted y yo estamos seguros que Jesucristo está en nosotros como nuestro Salvador, nosotros esto no lo veremos. Esto no pasará. Aunque les dije que hay algunos cristianos que están esperando el anticristo y entonces van a ver ellos eso. Pero si las cosas son como nosotros vemos aquí en la palabra, Cristo es nuestro refugio y Él nos librará de la ira venidera, dice la Biblia. En el capítulo 1 de Tesalonicenses, versículos 9 y 10, dice, Él nos librará de la ira. ¿Sabe qué, hermano? Tenemos que tener un corazón más agradecido con el Señor. Esto que hemos hablado aquí en esta noche son algunas de las cosas de las que Cristo nos libró. Hablé de 4 sellos en esta noche. Son 7 sellos de juicio. Si usted sigue el sello que sigue, ahí va a encontrar gente muerta por creer en Dios. Y el sello que sigue después es el mega terremoto que vendrá sobre el mundo. Todo esto en este capítulo 6. Y después habrá un sello más. Son 7 sellos, son 7 juicios tremendos. Estos 4 caballos y estos 4 jinetes son parte de ese juicio que vendrá como parte de la ira de Dios sobre ese mundo. Y luego vendrán 7 copas de ira que serán descargadas sobre este mundo. Y eso no será todo, serán 7 trompetas de juicio que vendrán al final. Todo llegará en esos 7 años de que la iglesia de Cristo estará en el cielo con el Señor. La semana próxima vamos a tener una conferencia por Semana Santa de 3 días. Y luego del fin de semana, en abril, empezamos firme a meternos ya en profundidad en estos temas. Lean la Biblia, hermano. Y algo tiene que tocar en nuestra fibra íntima esto. No nos podemos ir solamente con el conocimiento, sino que tenemos que irnos con el sentimiento de que algo tenemos que hacer por este mundo que está perdido. Y si ellos no tienen a Cristo como lo tenemos nosotros, ellos van a padecer todo esto y las otras cosas mencionadas en el libro de Apocalipsis. Es decir, que la lección que hemos tenido aquí en esta noche es un llamado para ponernos bien con Dios y ponernos en la fila para tomar la cruz y seguir al Señor, y para tomar el compromiso de levantar la voz y hablarle a este mundo que Dios les ama y que Dios quiere perdonar su pecado, lavar su pecado en la sangre preciosa de Cristo. Dios quiere darle el regalo de la vida eterna, pero el hombre tiene que venir arrepentido, creyendo en el Evangelio, creyendo en el Señor Jesús. El hombre tiene que creer en su corazón y tiene que confesar con su boca el nombre de Jesús para ser salvo. Creer en Jesús para ser salvo. Estas cosas a nosotros, hermanos, no están puestas aquí para entristecernos, sino que están puestas aquí, hermanos, para que seamos de esa clase de obreros que no tengamos de qué avergonzarnos y que hagamos la obra y el trabajo que Dios nos encomendó, que Dios nos mandó. Creo que ahora quedó detrás del cartel, pero dice a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión. Eso no podemos renunciar. Esa bandera no la podemos bajar. Tenemos que ir en alto con ese mensaje de la salvación eterna en Cristo. Porque estas charlas de seminario están poniendo frente a nuestros ojos y en nuestra mente el plan que Dios tiene para este mundo. Y usted y yo tenemos trabajo. Un trabajo a favor de los perdidos, a favor de aquellos que aún no conocen a Cristo. Y esa fibra de amor que Dios puso en nosotros, esa llama de amor que Dios encendió en nosotros, tiene que manifestarse y tenemos que predicar para que la gente no pase por estos días tremendos. El único refugio es Cristo. El mundo no tiene esperanza, pero para el hombre sí hay esperanza, que Jesucristo sea el Salvador de sus vidas y tendrán vida eterna. Bueno, ahí vamos a terminar, hermano.
y lo que vamos a hacer ahora